En este caso, una de las ciudades más lindas de la provincia de Buenos Aires. Como siempre digo, Coronel Pringles, Pringles son las papas fritas. Pringles, en el sur, centro-sur de la provincia de Buenos Aires, con estas imágenes fantásticas, con 14 grados de temperatura, con el cielo con muy pocas nubes. Recorremos cada punto de nuestro país y hoy, particularmente, de la provincia de Buenos Aires. 11 30 56 1200, ese es nuestro número de WhatsApp. Vamos a estar leyendo mensajitos en un ratito nada más. Rápidamente, antes de seguir y saludar a un gran y queridísimo amigo, quiero que compartamos la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires, también otro de los tramos donde Kicillof hace referencia al triunfo de Fuerza Patria. Este es un triunfo de los bonaerenses para todo el país, dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Muy bien, la responsabilidad que nos toca. Sabemos muy bien que no alcanza con criticar y con oponerse. Por eso quiero dejar en claro hoy, con esta elección, con este resultado, donde después de decirnos durante meses que arrasaban, que iban a pintar la provincia de violeta, encontramos hoy una diferencia de 13 puntos. Se ganaron 99 municipios, se ganaron 6 de las 8 secciones electorales. Una elección fabulosa, pero vengo a decirles hoy que con esto queda confirmado en Argentina que hay otro camino y hoy empezamos a recorrerlo. Bueno, la palabra del gobernador de la provincia de Buenos Aires. Si necesitábamos también una palabra, más allá de la calificada o el calificado análisis de Silvana Varela, es la de mi queridísimo amigo Rodi Rodríguez, experto en el conurbano bonaerense. Le acabo de dar el título para que también lo agregue en su libro que viene, Rodríguez. Bueno, ¿Cómo le va? ¿Tanto tiempo que no hablamos? ¿Bien? ¿Cómo está? ¿Bien? Muy bien. O sea que hace muchos años, cuando analizábamos algunas cuestiones políticas de la provincia de Buenos Aires, hablábamos, hace 20 años más o menos, del Homus bonaerensis. Mira. Es una característica muy particular que se da en... vos fijate, ahora está muy en boga los Homus argentinos, pero el Homus bonaerensis tiene una conducta particular que sorprende muchas veces en elecciones como esta, ¿no? Y esta no fue la excepción. No me haga cuentos que yo me creo todo lo que usted dice, ¿eh? Después. No, sí, es verdad, no, es verdad. Después lo voy a buscar. Rodríguez, como experto del conurbano bonaerense, ¿qué pasó ayer? ¿No? Digo, porque más allá que la clara victoria y del hartazgo de la gente acerca de la virulencia y la violencia del presidente Milei, de los trolls, de los dirigentes de la Libertad Avanza, fue sorpresivo el triunfo del Fuerza Patria. Sí, uno siempre está interesado en mirar las encuestas que tanto son tan entretenidas como inútiles, ¿no? Porque nunca aciertan. En el mejor de los casos daba una posibilidad de victoria de Fuerza Patria de 3 puntos y terminaron agarrándole por 10 en la mayoría de los casos. Fue una elección donde vos fijate que tiene una repercusión importante porque los ganadores y los perdedores de la elección fueron aquellos que no fueron candidatos, ¿no? Porque el principal ganador fue Kicillof, el principal derrotado fue Milei, ninguno de los dos fue candidato, pero que se están centralizados en ellos dos el resultado de esta elección, porque bueno, hubo una decisión de nacionalizar una elección bonaerense, una decisión de nacionalizarla por parte del gobierno nacional, de elegir a Kicillof como enemigo, y el resultado hace que hoy el gran ganador de esta elección sea Kicillof y el gran derrotado sea Javier Milei, ¿no? Sí. No hay que mirar tampoco, o sea, digo, sí hay que mirar para afuera de lo que es Fuerza Patria, porque claramente los números lo indican así. Pero ayer hubo gente que faltó en la tribuna ganadora de Fuerza Patria. Digo, también tenemos que mirar hacia adentro. Obviamente, como recién hace un ratito hablábamos con Silvana, digo,
inaugura el acto de agradecimiento a Cristina Kirchner, pero el gran ausente fue Máximo. Sí, que estuvo con la madre en su casa, ¿no? En San José. Sí, más allá de las ausencias, que obviamente se notó la ausencia de Máximo, pero o la ubicación de algunos dirigentes dentro del palco, uno siempre mira esos Sí, sí. detalles. Es cierto que es una elección muy particular donde casi no hizo campaña Fuerza Patria. Fíjate que hubo varios eslogans en paralelo, algunos hacían campaña por Cristina Libre, otros hacían campaña básicamente sobre algunos intendentes en particular, otros sobre Kicillof. Algunos hacen campaña incluso hasta en contra de los propios candidatos, ¿no? El caso de Máximo contra Axel. Pero hay un voto negativo, opositor al gobierno nacional, que lo capturó con mucha habilidad el peronismo y se lleva esta elección que algunos empiezan a verla a partir de lo que pasó hoy, que va a pasar el 27, y la verdad siempre decimos que en la Argentina planificar lo que puede llegar a ocurrir aquí a 2 años es ciencia ficción. Uno nunca sabe lo que puede pasar de aquí a tanto tiempo, porque no sabemos qué puede llegar a pasar en octubre, que es la elección que viene, una elección nacional donde al gobierno se le va a hacer cuesta arriba, obviamente, recuperar lo perdido, porque aparte, ayer el discurso de Milei fue contradictorio, ¿no? Por un lado decir, nos equivocamos, perdimos, Claro. pero por otro lado vamos a mantener el error. O sea, fue un poco así lo que dijo, ¿no? Sí, 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 sí. Algo que no se entiende, porque ¿qué es lo que va a rectificar de su gobierno? ¿Bajar el tono de la discusión, de los insultos? Digo, que obviamente, lo decía también yo un ratito, esto va a ser solo para lograr sumar algunos puntos en la campaña. Después está en su ADN el maltrato, el grito de él y de todos los Y laderos que tiene Milei. uno supone que puede llegar a haber algunos cambios. Ahí no sé cómo terminó hoy la reunión de gabinete. A los gritos me dicen, ¿eh? A los gritos entre Milei y Karina. Mira, bueno, bueno, que haya gritos en la Libertad Avanza no es sorpresa, pero No, claro. puede haber algunos cambios que tienen que ver con algún... Ayer se notó cuando habló Milei un protagonismo en escena poco común de Santiago Caputo, que generalmente no aparece. Sí. Y Y uno ahí en supone primer plano, ¿eh? Casi al lado bueno, del presidente. bueno, uno supone que por ahí tiene algún papel un poco más relevante Sí. o el de propio Sturzenegger. Bueno, hay que ver si habrá algún cambio de nombres como respuesta a esta derrota, que la verdad que fue para el gobierno. Pensar que hace pocos días hablaba de empate técnico el Sí, presidente, sí. ¿no? También en un discurso contradictorio. Por un lado hablaba de empate técnico y por otro lado te decía que iba a pintar la provincia de violeta. Tal cual. Bueno, hay dos figuras centrales de la Libertad Avanza Pro que ayer ni siquiera fueron ponchados por las cámaras propias de la Libertad Avanza. Ritondo y Santilli, por ejemplo. Ni se lo vio. Son también grandes derrotados, ¿no? Lo que es el PRO en general, Sí. que ha desaparecido en esta elección, es uno de los grandes derrotados. Y después hay derrotas particulares. Uno tenía en la Libertad Avanza el foco puesto en 2 nombres que eran las grandes figuras de Libertad Avanza, que son Montenegro, el intendente Mar del Plata, y Valenzuela, el intendente 3 de febrero, Sí. como las 2 grandes figuras que tiene ese espacio. Y bueno, Montenegro ganó por muy poco. Y la derrota de Valenzuela en la primera sección electoral fue muy fuerte. Qué chasco Valenzuela, ¿eh? Qué chasco y, Valenzuela para la Libertad Avanza, ¿no? y fueron 10 puntos de diferencia con Gabriel Catopodis, realmente un número impensado. Más allá de algunos resultados muy particulares, como el voto del campo en contra del gobierno, ¿no? En secciones como la 4ª sección, la 2ª, que son secciones bastante refractarias para el peronismo, y sin embargo ayer el peronismo ganó en esas secciones. Después hay, por supuesto, con el diario del lunes, como se suele decir habitualmente, uno puede decir que fue acertada la decisión del gobernador Kicillof de desdoblar las elecciones, que fue acertada su estrategia política, que hoy lo coloca en un lugar preponderante, ¿no? Ayer se lo veía como la gran figura, cuando decían la conducción para Axel Kicillof, algunos ya lo planifican como el candidato a presidente.
del 27, pero falta muchísimo. Creo que hay una respuesta de la sociedad de hartazgo, claramente, a esta situación que se vive, donde se mezclan cuestiones que tienen que ver con la corrupción, con el famoso 3% que se ha hecho meme y que se ha impuesto, que ha golpeado muchísimo en el seno de Libertad Avanza, y también situaciones económicas que no prosperan. La gente sigue habiendo pobreza aún teniendo laburo. Sí, sí. Y eso pesa y mucho, ¿no? Siempre pesa mucho más que cualquier otro hecho. Sí, se ve que evidentemente los 12 millones de pobres que han sido sacados de ese segmento social está solo en la imagen de un presidente. Sí, pero más allá, por eso, más allá de esos índices que dicen, bueno, desde cuándo sos pobre o cuando, viste, depende de lo que ganes, a veces por un peso sos pobre o no, de acuerdo a cómo entras Claro. en el Excel. Hay datos de la realidad, digo, en los últimos tiempos se ha dado con las altas tasas que hay hoy en la Argentina, que benefician a aquel que tiene un peso y lo puede invertir en un plazo fijo, pero en general lo que afecta particularmente es que la gente sigue comprando comida con tarjeta de crédito. Sí, es terrible. Y no puede pagar el total de la tarjeta de crédito, y paga el mínimo. Y cuando pagas el mínimo, esos intereses se computan con las altas tasas que hoy tiene el gobierno. Y eso hace que la economía familiar explote. Y bueno, frente a eso hay un voto bronca, obviamente, de rechazo a la propuesta de la Libertad Avanza, claramente, ¿no? Insisto con una pregunta. ¿Se puede dar vuelta? ¿Qué puede pasar en octubre? Yo creo que no hay tiempo y que la gente no se va a comer, insisto, el versito del Milei bueno que vimos ayer, sin gritos, sin nada. Pero, bueno, la estrategia política es muy cambiante. Nunca se esperó este resultado de Fuerza Patria en la provincia, ¿no? No, puede ser que haya, obviamente faltan varias semanas. Hay casos donde hubo recuperaciones de cantidad de votos, no para dar vuelta en la elección, pero ustedes se acuerdan de la elección de Macri contra Alberto Fernández, ¿no? La diferencia que hubo entre las PASO y la general, achicó la diferencia Macri en ese periodo. Pero es muy poco el tiempo también es una elección en la provincia de Buenos Aires, pero es muy poco el tiempo y es mucho el problema interno que tiene la Libertad Avanza. Es muy serio el problema interno de la Libertad Avanza. Sí. Entonces es muy difícil que eso puedan... Y aparte el propio discurso del presidente se muestra contradictorio, ¿no? Como que están a la deriva y no cree que no va a haber tiempo suficiente para que eso se pueda revertir. Hay que ver cómo son los próximos pasos. Hoy el dólar está cerca de 1.500 pesos, y eso también repercute, o sea, el peso que tienen los mercados en la economía, en la política argentina es muy grande. Y hay que ver entonces cómo se va. Hay que ver también si el índice de participación es mayor en octubre que esta elección. Que fue alto, ¿no? 63% en la provincia de Buenos Aires, digamos, alto para lo que venía. Alto en función de lo que había sido la experiencia de la capital federal, donde votó el 70%. Pero no es un porcentaje alto en función de otras elecciones que han ocurrido en la provincia de Buenos Aires. También uno supone que el ausentismo que se dio en la provincia es el voto histórico, el voto de la derecha o del PRO, de Milei, que no encontró respuesta en quién votar y decidieron no ir a votar, ¿no? Hay que ver si el gobierno va a querer recuperar esos votos, de ir a buscar esos votos, los que no fueron a votar. Hay que ver si esa gente enojada se le va el enojo en un día para el otro, no creo. Claro. Rodríguez, vamos a volver a hablar. Este mes tendremos que hablar por lo menos una vez por semana, así que espero que se reponga, bueno. que se ponga bien. No, estoy bien, estuve con un perrito de pechito, pero nada. Acuérdense que tengo un obsequio para darle en casa. Ah, qué lindo, bueno, cómo no. Lo le dije ayer. Ah, cierto. Bueno, que la pase lindo, ¿eh? Saludos gracias y a la un saludo comisaria. para todos. Que ande muy bien.